Bo- eh, entonces que va a quedar acaba de decir, no, el Departamento de Artes Visuales, y vamos a agregar algo acá o lo vamos a hacer por fuera, pues no es lo mismo que esté en el reglamento a que sea un pedido, eso no va a estar en el reglamento, entonces hacemos primero el voto por el reglamento y después lo que dijo esto. Okay. Correcto. Vota positiva. Negativa no hay. Queda aprobada. Y entonces la otra es elevar al Consejo Superior la solicitud de la inclusión de... Sí, pero yo decía que más o menos deberíamos tener una idea estimativa de cuánto asciende, porque si uno Yo por elige eso me parece un que presupuesto es como... Romina está desesperada por ¿Presupuesto de hablar. cuánto? Igual está dentro de los presupuestos, pero bueno. Yo trabajo con la oficina de rectorado de investigación y posgrado justamente, ¿sí? En la parte de investigación, precisamente. Hay que hacer una diferencia sustancial entre lo que es posgrado e investigación. Lamentablemente sí tenemos poca plata para los proyectos que se manejan con el presupuesto que usamos todos. Todo el tiempo se está pidiendo más presupuesto para esta situación, pero debemos diferenciar esta situación de presupuestaria, porque los posgrados son una cosa, y son para dar los posgrados, para poder pagarle a los docentes, etcétera, etcétera, y otra cosa es la situación de las investigaciones, ¿sí? Que lo único que está planteado desde el presupuesto, desde la secretaría, son el financiamiento a los proyectos, ¿sí? Tanto los A como los B, como ustedes saben, y a las becas de investigación de posgrado, pero son becas de investigación, ¿sí? No son becas no son otro tipo de becas. Por eso digo que más allá de los temas del funcionamiento y los presupuestos y la realidad es que todos tenemos en todo el Luna de la falta de máquinas, de espacios y no sé qué, el Instituto Bahía, de cuando lo va a generar, como dice el reglamento, se desprende de la ordenanza, obviamente que va a poder generar recursos a partir de las publicaciones y todas esas cosas, pero es muy importante que sepan que esto ya de hecho funciona, ¿sí? Porque las convocatorias a proyectos todos salen de acá. Antes iba todo directamente al rectorado, lo tratábamos todos nosotros allá. Ahora se descentralizó esta situación y cada uno de los departamentos debe gestionar y manejar estas situaciones con sus investigadores, con los investigadores que tienen habilitados en su departamento. Obviamente siempre se necesita más personal, más material y todo eso, me parece genial que pidan más presupuesto, o sea, siempre necesitamos más plata. Pero bueno, quería hacer esa diferencia entre lo que es financiamiento para los posgrados y para la investigación. Yo me refería al presupuesto para investigación, para el instituto, no el presupuesto de posgrado, como hablábamos del presupuesto, de votar un presupuesto o solicitar un presupuesto, pensaba en cuánto sería. Claro, porque además el Ministerio también envía al rectorado una partida para la investigación. Sí, es distinto. Son caminos diferentes. Son caminos diferentes. Por eso a mí me parece que nosotros lo que tendríamos que hoy aprobar esto. Segundo, esperar con relación a esta problemática, porque me parece que hay que después redondear todo junto. Primero la aprobación de esto hace que avancemos sobre un plano. ¿Entiendes? No. Se puede agregar, pero yo no quisiera... Yo lo que creo es que lo que debería hacer el problemas decano con la Secretaría Administrativa es evaluar de qué manera incorporar en el presupuesto 2015 una partida que haga viable, ¿no? Poner en funcionamiento ya en las eras, ¿no? El espacio, porque por lógica, si se está hablando de un nombramiento, de un par de nombramientos, es que hay un presupuesto ya definido para eso, ¿no? O sea, hay un par de altas para un director o un director, quiere decir que ya hay un presupuesto definido para eso. O sea que a partir de ahí seguramente que hay un montón de otros requerimientos que hacen a esto para que funcione, que van a tener que darlo en un presupuesto. Incluso yo creo que tiene que salir de la Comisión de Economía y Finanzas. Bueno, por eso digo. Trabajando de ahí. Lo
para el presupuesto 2016, claro. 2015, ¿no? 2015, 16. ¿Eh? 16. Pero no se puede pedir que esto se incorpore en el 2015. Sí, se puede, todo se puede. Bueno, por lo menos pedirlo. Claro. Que se incremente en la... El no siempre está, Rodolfo. Con pedirlo, no está loco. Bueno, lo vamos a hacer entonces. Ponemos en el acta la solicitud de incremento de las partidas presupuestarias para investigación. Divino. Bueno, muy contento de aprobar esto. Divino. No, es que implica un pasito, ¿no? Bueno, vamos al tema con relatividades. Bueno, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 38 de 14. Visto. El plan de estudios, después me ayudas por favor. Visto el plan de estudios de la licenciatura en conservación, restauración de bienes culturales, según consta en la resolución número 1622 del 11 del Ministerio de Educación de la Nación, las notas. ¿Me tapan el oído? Las notas 1850 barra 144, 1568 barra 144, 1840 barra 144, 1841 barra 144, 1842 barra 144, 1843 barra 144, 1844 barra 144, 1845 barra 144, 1846 barra 144, 1847 barra 144, 1848 144, 1849 barra 144 y 2688 barra 13, 4, las resoluciones del Consejo Departamental número 623 del 05, número 182 del 08 y resolución 018/14 y considerando que el plan de estudio de la Tecnicatura en Conservación, Restauración de Bienes Culturales tiene entre las asignaturas obligatorias las siguientes: prácticas de conservación, restauración 1, conservación, restauración de pintura de caballete y mural. ¿Podés seguir vos? Pues ya... Conservación de restauración de documento gráfico y papel, conservación, restauración, escultura y arqueología. Que actualmente las asignaturas conservación, restauración de documento gráfico y papel y conservación, restauración de escultura y arqueología son correlativas de conservación, restauración de pinturas de caballete y mural. Que esta exigencia para la inscripción a las materias correlativas subsiguientes implica actualmente demoras en la continuidad de las carreras y obstaculiza también el trayecto final de la tecnicatura, que asimismo y por razones de equipamiento, de espacio y material adecuado para la realización de las prácticas, se ha dificultado la oferta regular de dichas asignaturas, que por otra parte se han recibido notas de estudiantes donde solicitan además la flexibilidad en el régimen de correlatividad de asignatura del tramo correspondiente a la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales, que atendiendo a las solicitudes presentadas es posible implementar la exhibición del régimen de correlatividades con carácter excepcional de las asignaturas procedimientos pictóricos, conservación de materiales no tradicionales y colores de toque pictórico respecto de conservación y restauración de documento gráfico y papel y de conservación y restauración de escultura y arqueología, que existen antecedentes de decisiones del Consejo Departamental en tal sentido y ante situaciones semejantes. Por ello, y en virtud de lo normado por los artículos 34 y 36 del Estatuto del IUNA y el artículo 11 del Reglamento Interno del Consejo Departamental, el decano director del Departamento de Artes Visuales de Alto León resuelve, a referéndum del Consejo Departamental, artículo 1, suspender el régimen de correlatividades de las asignaturas conservación, restauración de documentos